Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nelson Jonathan Chávez Mujica. Yo le voy a hablar acerca de las medidas cautelares en el proceso penal salvadoreño. La palabra medida cautelar etimológicamente significa prevención, precaución, disposición. Esta a su vez equivale a un conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo, en este caso sería el de fuga. Las medidas cautelares son aquellas resoluciones emanadas por el órgano jurisdiccional que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa como consecuencia de un surgimiento en su calidad de imputado y de otra de su ocultación personal o patrimonial en el curso del procedimiento penal, por lo que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de sus bienes, con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia. Estos son aquellas diligencias procesales ordenadas por el juez competente. A diferencia del anterior, que era por el órgano jurisdiccional, estas también son ordenadas por el juez competente con carácter provisional, que inciden en la libertad o el patrimonio de los imputados. Estas van destinadas a asegurar la presencia en el acto del juicio de los presuntos responsables y en su caso en la ejecución de la sentencia. Hay dos tipos de medidas cautelares. Está la medida cautelar personales y las medidas cautelares patrimoniales. Las personales son instrumentos utilizados por el juzgador para asegurar la comparecencia del imputado en todas las etapas del proceso, así también para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Este tipo de medidas cautelares son consideradas coactivas, ya que pueden ejecutarse por medio de la fuerza, que afecta o limitan los derechos que se encuentran garantizados constitucionalmente. Dichas medidas deben de ser aplicadas de manera excepcional y reguladas categóricamente para evitar una mala aplicación y no atentar con el artículo 12 de nuestra Constitución, ya que consagra el principio de inocencia de toda persona. En este caso también podemos ver que en nuestro proceso penal vemos que se nos respeta muy poco en lo que es el principio de inocencia, ya que cuando vemos que están exponiendo a las personas que han cometido delito o que no han sido condenados todavía, ya se les presenta esposados y con el uniforme del penal, que es todo blanco. Entonces eso da a entender como que ya son personas sentenciadas, pero no, son personas que están esperando el proceso, que no han sido sentenciadas, no han sido oídas ni vencidas en juicio. Pero esto es lo que pasa lastimosamente, que no se respeta nuestro principio de inocencia y que muchas veces se adoptan las medidas cautelares como por regla, ya que hay muchos jueces que, bueno, son pocos, no digo que serán todos, no conozco muchos jueces, pero hay jueces que son garantistas y legalistas. En la actualidad yo siento que hay muchos jueces que son muy legalistas y no son garantistas, porque si no, no viéramos este tipo de circunstancias que vemos ahora, o que vemos en las noticias, en el diario, en las redes sociales. Bueno, ahora acerca de las medidas patrimoniales. Las medidas patrimoniales, las cuales son las que están destinadas a asegurar el contenido preparatorio o recisatorio de la sentencia, al fin de restablecer eficazmente, a la medida de lo posible, el perjuicio de las víctimas de los delitos. Tales medidas son la fianza, la caución, embargo, depósitos, precintos. Hay personas que para lograr su libertad les piden las cauciones económicas, un embargo para que ellos puedan estar en libertad mientras dure el proceso, pero son cuestiones ya del juzgador. Su función es conservar las cosas en un estado inicial para que puedan ser apreciadas y valoradas en su justa medida y forma por el órgano judicial competente para su conocimiento y su fallo. La finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer el significado económico del litigio y con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo y evitar la especulación de la malicia. El Salvador está suscrito a tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos políticos, en el cual también tratan estos temas sobre el principio de inocencia. Está en la Declaración de los Derechos Humanos.
Precisamente la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 11.1 señala que toda la persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Esto, aparte de que está en nuestra Constitución, también está en un tratado que ha suscrito El Salvador. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón, ese ya lo dije. También que se tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2, número segundo, manda que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Luego, en su artículo 14.3, se enumeran las garantías mínimas del sistema procesal penal de los Estados partes a favor de todo sujeto que sea acusado de la perpetración de un delito. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que dispone en su artículo 8.2 que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Hay una cuestión aquí que, a pesar de que en nuestra Constitución están estos pactos y aparte están en estos tratados, los jueces no garantizan estos principios constitucionales, ya que, como digo, ellos son muy legalistas. Uno, como en su clase, como muy bien logré escuchar, de que uno puede decir al juez, mire, la persona tiene medidas alternas a la detención, basado de que en el artículo 12 de la Constitución y los tratados que se ha suscrito a El Salvador, pero no sé muy bien si en verdad el juez dispondrá o se pone muy legalista y se deja guiar por una norma secundaria. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por su atención. Así es todo, licenciado. Buenas noches.